La primera de las observaciones previas de la que desarrolló un poco más aquí en esa presentación. Una segunda observación previa, prácticamente desde el inicio de las ciencias modernas hay una relación conflictiva, marcada por el famoso caso Galileo, que se produce en la segunda década del siglo XVII, entre 1610 y 1616. Y luego tiene una repercusión en 1632 que voy a tratar de exponer también un poco más adelante. Entre los científicos y la Iglesia cristiana, católica, el primero en reaccionar en contra fue la Iglesia. No fueron los científicos, fue la Iglesia. Y luego también hubo la reacción recíproca. Y hubo bastante crítica de científicos a la Iglesia y a los creyentes. Pero han sido relaciones conflictivas. Yo percibo, y la iniciativa ha sido de la ciencia, porque al irse desarrollando, ha ido creando un conflicto, aunque los científicos no hayan atacado a la Iglesia o a la fe. Sin embargo, han creado novedades que han puesto en cuestión, y la Iglesia se ha sentido atacada, los cristianos se han sentido atacados. La ciencia ha tenido la iniciativa, pero en el anatema, en la pelea, es la Iglesia la que ha partido primero. Y veo en este desarrollo de la ciencia 3 etapas o momentos que no son como los peldaños de una escalera, sino que son como movimientos que surgen en un momento dado y se mantienen. Luego surge un segundo movimiento que se sigue manteniendo y luego un tercer movimiento. Son como olas que se potencian recíprocamente. El primero, que dura desde ese origen, en el caso Galileo hasta mediados del siglo XIX, es un conflicto abierto en torno a la cosmovisión. Desde ahí hasta la mitad del siglo XX surge una nueva ola, esa se mantiene hasta el día de hoy. Siguen apareciendo nuevos elementos científicos que cuestionan la cosmovisión que hemos tenido hasta aquí. Desde la mitad del siglo XIX hasta la mitad del XX surgen desde las ciencias humanas distintas formas de una crítica bastante radical a la religión, no solo la católica o cristiana, sino en general a las religiones. Y luego, a partir del mediados del siglo XX, surge esto que yo llamo la tecnociencia, que traslada el conflicto al mundo de la vida. Entremos entonces en estos tres momentos. Primero, las ciencias de la naturaleza van cambiando con bastante rapidez la cosmovisión tradicional. Voy a poner dos ejemplos que son, a mi juicio, los que han marcado más el conflicto. Primero, Galileo, pero curiosamente lo que marca el conflicto en el caso de Galileo es su astronomía, no su física. Y Galileo es importante en la historia de la ciencia moderna por la física, no por la astronomía, pero el conflicto se enciende por la astronomía. El caso de la figura de Galileo es interesante. Se ocupa de astronomía casi por casualidad. Él es un matemático y físico y ha empezado a hacer experimentos muy simples para determinar ciertas leyes del movimiento, caída de los libres de los cuerpos, movimiento en plano inclinado, en fin. En un viaje, él trabaja en Padua, en el norte de Italia, y en un momento de 1609 hace un viaje a Venecia.
y porque parece que en Venecia había muy buenos artesanos que le fabricaban instrumentos más precisos para poder hacer sus trabajos, relojes, réplicas redondas de acero muy pulidas, en fin, cosas que necesitaban sus experimentos físicos. Estando en Venecia, oye decir que un óptico de los Países Bajos ha inventado un anteojo que permite ver más cerca lo que está lejos. En el camino de regreso, son viajes más o menos lentos, saben que los kilómetros no son muchos, inventa él por su cuenta el telescopio, con sus conocimientos de óptica geométrica, y llega a Padua y lo hace. Con los artesanos que él conoce, hace el telescopio. O sea, hace este anteojo que acerca lo que está lejos. Y se le ocurre mirar en la noche al cielo. Y empieza a descubrir cosas en el cielo. Este viaje lo hizo en agosto. En marzo del año 10 publica el libro con sus primeros descubrimientos. O sea, tiene una velocidad indescriptible. ¿Y qué es lo que ha descubierto? Que la Luna tiene montañas como la Tierra. Que la superficie de la Luna es arrugada con montañas como nosotros. Que la Vía Láctea, que a simple vista es una especie de mancha medio lechosa, ¿no?, que se ve muy bien en algunas noches muy estrelladas cuando no hay luna. Que la Vía Láctea está constituida por un sinnúmero de estrellas, puntitos luminosos grandes, fuertes, que nuestro ojo no ve. Que Júpiter tiene 4 lunas semejantes a la luna que tenemos nosotros. Bueno, en el libro lo publica, se llama El mensajero de los astros, lo publica en latín, porque está dirigido no al público, sino a los científicos. Y además, junto con estos descubrimientos, va la explicación de cómo se construye este instrumento, el catalejo, que después lo llamaremos telescopio. ¿Qué sucede en este libro? Con la astronomía se han ido acumulando muchas observaciones a lo largo de siglos, desde los babilonios, los griegos, y esas observaciones del cielo se han ido transmitiendo de generación en generación, de cultura en cultura. Entonces, hay una acumulación grande de observaciones, todas hechas a ojo desnudo, porque no hay otra forma de observar el cielo. Y está claro que hay estrellas fijas, que son la mayoría, las Tres Marías, la Osa Mayor, la Osa Menor, el Centauro, un montón de estrellas que están fijas en el cielo. Y luego están esos poquitos planetas que se mueven. Por lo tanto, la palabra planeta en griego significa vagabundo. Son las estrellas vagabundas las que se mueven, que son Marte, Venus, Júpiter, Saturno, las más fuertes que se ven del sistema planetario solar. Y están la Luna y el Sol. Estas observaciones se las trataba de hacer coincidir con la teoría. La teoría dice que estos planetas se mueven en órbitas similares en torno a la Tierra. ¿Qué es lo que vemos con respecto al Sol? Al Sol lo vemos hacer una circunferencia. Es lo que vemos respecto de la Luna, la vemos hacer una circunferencia. Y se suponía que los demás planetas también hacían circunferencias porque en la mentalidad griega, que es la que domina todavía en Europa, en la mentalidad griega el movimiento es malo. El mundo de arriba está más cerca de lo divino, por consiguiente no puede tener cosas malas. ¿Y cuál es el movimiento menos malo? El movimiento circular uniforme, porque es casi como estático, porque siempre hace lo mismo. Se mueve, pero es lo mismo. No es un movimiento errático,
ya. En el siglo XVI se publica un libro de un astrónomo y polaco, Copérnico, 1543. Se publica después de haber muerto él, pero justo el año en que él murió. Y en ese libro, él propone que en rigor, a pesar de que nosotros nos sentimos en el centro y que todo lo demás gira en torno a nosotros, en rigor está el cúmulo de observaciones que no calzan con esa idea. Hay muchas anomalías en las observaciones. Él cree que las anomalías se resuelven, y lo trata de demostrar en ese libro, suponiendo que es el Sol el que está fijo y que todo lo demás, nosotros, los planetas, se mueven en torno al Sol. Al sistema anterior, en que la Tierra es el centro, se lo llama geocéntrico o sistema tolemaico por Ptolomeo, que es el astrónomo griego que lo propone, y a este otro sistema se lo llama heliocéntrico, el Sol en el centro, o copernicano, porque Copérnico fue el primero en proponerlo. Entonces, en su libro, Galileo dice: mis observaciones refuerzan el sistema copernicano. O sea, el centro sería el Sol fijo y nosotros la Tierra girando en torno a él. El libro tiene un éxito sorprendente. Es tal el éxito, publicado en marzo, 2 meses después, en junio, el gran duque de Toscana, Cosme II, lo invita para que sea el matemático de la corte de Toscana. Y él acepta. Y se va a vivir entonces a la capital de la Toscana, que es Florencia. Y se quedará viviendo desde 1610 hasta su muerte, esos 32 últimos años, en Florencia. Y ahí él seguirá observando el cielo junto con sus demás tareas físicas y matemáticas en la corte, y haciendo nuevos descubrimientos, y además va mejorando la capacidad del telescopio. Y todos estos descubrimientos los va interpretando como una confirmación empírica del sistema copernicano. Por el éxito que ha tenido este libro, en Italia se debate mucho acerca del sistema copernicano. En 1615, la Inquisición de Roma, ubica la Inquisición, es el tribunal de la Iglesia, inicia un proceso contra este sistema. Y el proceso termina en febrero del 16, y en ese proceso se condena como herética la proposición que dice que el Sol es inmóvil. Es una herejía decir que el Sol está inmóvil. Y como errónea en la fe, que es un grado menos que la herejía, la proposición que dice que la Tierra gira en torno al Sol. Y a Galileo, que ha ido de Florencia a Roma para ver si logra impedir esta condenación, se le hace una amonestación verbal, tarjeta amarilla, y se le prohíbe enseñar esta doctrina. Y más tarde, en 1632, publica un nuevo libro que se llama Diálogos sobre los máximos sistemas del mundo, que son el tolemaico y el copernicano, y en ese libro claramente defiende de nuevo el sistema copernicano, a pesar de que lo hace en un diálogo entre 3 personas, un señor culto que escucha y pregunta, y 2 representantes, uno del sistema tolemaico y el otro del sistema copernicano. Pero el representante del sistema tolemaico queda como tonto, en cambio el del sistema copernicano queda siempre victorioso. Entonces es claro que ese libro defiende el sistema copernicano. Entonces la Inquisición lo condena por desobediencia, por haber vuelto a enseñar el sistema que le habían dicho que no enseñara. Entonces no lo condenan como hereje, lo condenan, sí. Pero ese texto en el idioma está escrito también en latín. No, ese está escrito en italiano. El de 1632 está escrito en italiano. O sea, era para digamos, aumentar el público. Exactamente. Exactamente. O sea, lo que pasa es que Galileo era un hombre también macuco, y era
tenía muchos amigos en el clero y creyó que, como había sido amigo del Papa medio recién elegido, iba a lograr pasar. Pero la Inquisición era más dura de lo que él pensó. No lo dejaron pasar. Y lo condenaron a prisión el año 32. Pero como estaba viejo y enfermo ya, le conmutaron la prisión de cárcel por arresto domiciliario. Y murió en arresto domiciliario todos sus últimos años de vida. Bueno, es un poquito de la historia. ¿Cuál es el problema? Este sistema copernicano, volvemos al papelito, le quita a la Tierra el lugar de centro del universo. Y ese lugar se había amalgamado con dos datos de la fe. El ser humano como centro y cumbre de la acción creadora de Dios, y el otro dato de la fe, la encarnación. Si el Hijo de Dios se encarnó aquí es porque esto es el centro, y si el ser humano que vive aquí es el centro de la creación, la Tierra tiene que ser el centro. O sea, esto de las amalgamas es interesante porque medio inconscientemente ciertos datos de la cosmovisión a uno se le juntan muy adecuadamente con datos de la fe. Y casi como que a uno después se le confunde lo que es dato de la cosmovisión de lo que es dato de la fe. Quedan tan pegaditos que si me cambian el dato de la cosmovisión, se me va a caer la fe. Galileo, con su sistema copernicano, plantea dos problemas teológicos, o por lo menos desde el lado de la teología del siglo XVII, se perciben dos graves problemas. Primero, hay una contradicción con la letra de la Escritura. Ahí aludo yo al libro de Josué. En el capítulo 10 del libro de Josué hay un pasaje en el que Dios, a ruego de Josué, detiene el sol para que Josué y su ejército den alcance a los soldados del ejército enemigo derrotado que huyen. Y como ya está medio tarde, el sol está cayendo, habrían podido escapar con vida ocultándose gracias a la oscuridad de la noche. Entonces Josué le pide a Dios: detén el sol, y Dios lo detiene. Entonces Josué alcanza a derrotar y matar a todo el ejército enemigo derrotado. Entonces, si el sistema es el heliocéntrico, va contra la Escritura que dice que el sol se mueve porque Dios lo detiene. Este problema con la Escritura se va a arrastrar durante siglos. Hasta hace poco todavía había este tipo de problemas. Galileo entró en estas discusiones exegéticas y teológicas y afirmó una verdad que en ese momento nadie se la creyó, pero que hoy día tenemos clarísima. Dice Galileo que la intención del Espíritu, que es el que inspira la Escritura, no es enseñarnos come si vadia al cielo, sino come vadia il cielo. Lo digo en el italiano. Esto está escrito en una carta que él le manda a la madre del Gran Duque, doña Cristina de Lorena, que era su amiga, para buscar su apoyo. Entonces lo que él dice es que el Espíritu no quiere enseñarnos cómo anda el cielo, sino cómo se va al cielo. No cómo va, cómo se mueve el cielo, sino cómo nos movemos nosotros hacia el cielo. Él lo dice con este juego de palabras. Hoy día sabemos perfectamente que la Escritura no pretende informar sobre la estructura del mundo, sino formar el corazón
de las personas para que se encuentren con Dios. No es información, sino formación. Pero han pasado siglos y ha sufrido mucha gente hasta que esta cosa se terminó de aceptar. Ese es un primer problema, el problema de exégesis. O sea, aquí se plantea cómo interpretar adecuadamente la Biblia. Pero hay un segundo problema, y es que Dios se queda sin lugar, sin casa en el universo. Porque en la visión, en la cosmovisión antigua, que se repite con variantes en todas las culturas, el mundo termina en el cielo. En la cosmovisión bíblica, el cielo es concebido como una especie de bóveda sólida, sobre la cual están el agua, la nieve, el granizo. Y esta bóveda tiene orificios, que son los que Dios abre para que caiga el agua o que caiga el granizo o la nieve. Encima de este cielo, con las aguas y granizos y nieves que hay encima, hay otra plataforma que ya no la vemos nosotros, y encima de esa plataforma está Dios. Él vive ahí. O sea, Dios en cierto sentido es como parte de este mundo. Pero si el sistema heliocéntrico es el verdadero, se acaba. El universo se hace como sin límite, poco a poco. Eso no es que ya en Galileo la cosa sea así, pero a lo largo del siglo XVIII, XVII y XVIII se va tomando conciencia de esta amplitud, y hoy día tenemos claro, este universo en expansión. Y hace algunos años, cuando en una catequesis el Papa Juan Pablo II dijo que ni el cielo ni el infierno eran lugares físicos, se produjo un revuelo inusitado. ¿Cómo sigue metido en la cabeza nuestra que el cielo y el infierno son lugares físicos? Es muy difícil borrar estas cosas. Pero aquí empieza a quedarse Dios sin lugar físico, sin casa en este mundo. El segundo caso emblemático es el de la teoría de la evolución de Darwin, que viene 2 siglos y medio después de Galileo. Darwin publica en 1859 el libro de Galileo en 1610, o sea, son 249 años después. Publica un libro que se llama Acerca del origen de las especies por medio de la selección natural, o bien la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Tiene dos títulos el libro. Hay un dato muy interesante. La primera edición de 1.200 ejemplares se agotó el mismo día de su puesta en venta. Claro, porque el hombre ya había hablado, había hecho charlas en distintos ambientes científicos. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, ya existe una cierta masa crítica en Inglaterra, en Londres. Hay mucha gente interesada en estos temas. Esto es un debate que se ha estado haciendo, de manera que todo el mundo estaba como a la espera de la publicación del libro. En un día se vendieron los 1.200 ejemplares. Ahora, los sociólogos invitan a pensar, y yo creo que tienen razón, que este éxito se debe en buena medida a que esta teoría, ya voy a exponer los principios fundamentales de esta teoría, calza admirablemente bien con la praxis del capitalismo competitivo que reina en su época. Y de hecho se desarrolló una teoría social, el darwinismo social, que es la legitimación del capitalismo competitivo. Y 12 años después, en 1871, Darwin publicó otro libro, el origen del hombre y la selección en relación con el sexo, en que aplica la idea de evolución al ser humano y añade un factor complementario de selección que sería la sexualidad.
¿Cuáles son los elementos fundamentales de esta teoría de la evolución de Darwin? Son tres. Existen variaciones individuales. Las personas no somos todas iguales. Los conejos de una misma camada tampoco son todos iguales, etc. Las hojas de un árbol no son todas iguales. Hay variaciones individuales. Él no explica por qué, ni se pregunta por qué. Simplemente constata variaciones individuales. Muchas de estas variaciones son preservadas por la herencia y se transmiten. Y luego, el tercer elemento es la selección natural. Es decir, hay variaciones útiles para la vida que le dan un favor, le hacen un favor al que tiene esa variación. Y eso le permite sobrevivir en esta lucha por la vida. Uno puede pensar en los animales. Un animal que es muy rápido para huir, probablemente está favorecido en la lucha contra el león que lo trata de cazar. Y por eso una especie que huye rápidamente, aunque no tenga ninguna otra defensa, como son los ciervos, las gacelas, pueden sobrevivir por la rapidez. Las uñas, las garras, son también favorecedoras. En fin, los colmillos de los cocodrilos les permiten sobrevivir en la lucha por la vida. Entonces son variaciones individuales preservadas por la herencia y seleccionadas en esta lucha por la vida de manera natural. Es clave en esta teoría el tema de la lucha por la existencia. Porque es esta lucha la que da cuenta de por qué algunos individuos se extinguen, los que son menos aptos para sobrevivir, o por qué algunas especies también se extinguen. Y, por otro lado, da cuenta de por qué se mantienen los individuos y las especies mejor adaptadas y por qué se expanden. En ese sentido, entonces, la lucha transforma la vida, va produciendo especies nuevas mediante una cuota selectiva de muerte. La vida se establece, se expande mediante una cuota de muerte. ¿Qué problemas teológicos se perciben aquí? Por lo menos la teología de su época reaccionó de nuevo por el lado de la contradicción con la Escritura. Porque en la Escritura el origen de la humanidad son Adán y Eva, creados directamente por Dios, no descendiendo del mono. Y también las especies, dice que han sido creadas, las plantas y los animales han sido creados según su especie, no como descendiendo de otra especie. Y luego está el problema del pecado original. Porque el pecado original dice, Adán y Eva creados en cercanía con Dios, como quien dice, arriba. Y el pecado lo hace descender. En cambio, y además el mismo relato del Génesis hace achicarse los años de vida, desde los 900 y tanto de los primeros hasta unos 120 de los que viven muchísimo en las épocas posteriores. Y hay un salmo que dice que el ser humano vive 70 y 80 si es que es muy robusto. O sea, la línea que se ve en la Escritura es una línea decadente. En cambio, la evolución plantea una línea ascendente. Hay una contradicción ahí también en la perspectiva. Esto hace recrudecer el asunto de la interpretación bíblica. Eso es un primer tema, la interpretación bíblica. Segundo, se le echa en cara que su idea de que el ser humano desciende del mono atenta contra la dignidad. ¿Cómo vamos a ser hijos de un mono? Tercero, trae consigo una moral social y política en que triunfa el más fuerte, el
famoso darwinismo social. Y cuarto, deja a Dios sin acción providente. Hasta Darwin se pensaba que Dios intervenía en la vida, en la historia, como tapando los huecos, los hoyos que se producen en la historia. Entonces, Galileo lo dejó sin casa, Darwin lo deja sin tarea, sin acción. Y esto, como digo, ha seguido y se han seguido planteando problemas serios. Ciertas teorías neurológicas nos dejan como sin libertad. Todos son procesos que pasan entre las neuronas. Esa es la primera oleada. Ciencias de la naturaleza que van cambiando la cosmovisión tradicional a la cual está adherida la Biblia, la tradición de la iglesia, la catequesis. Hasta el día de hoy hay problemas entre los catequistas cuando se habla de evolución. Pero ¿cómo si la Biblia dice Adán y Eva?